Buenas tardes, queridos alumnos de primero medio. Soy el profesor Jorge Fernando, el profesor jefe, y vamos a empezar la serie de videos en relación a la retroalimentación de algunos contenidos. En este caso vamos a partir con el primer contenido, que es el término biodiversidad, que una vez creo que se les expliqué en clases, que era que si juntáramos a todas las personas de la sala de clases, te podrás dar cuenta que todos ustedes son diferentes, son diversos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una biodiversidad biológica, es el número de especies que están presentes dentro de un área geográfica. Por ejemplo, como podemos observar en la imagen, podemos ver un ave, un tucán, podemos ver, por ejemplo, a una especie de armadillo que está por ahí, un chimpancé que está por acá, un ave. Pero cuando yo me refiero, muchachos, a biodiversidad, tienen que sacarse de la mente que solamente estoy hablando de animales, sino que también estoy hablando de, en este caso, los seres vivos, por ejemplo, de plantas, pasto, que está por acá, algunos hongos que se encuentran por aquí, etcétera, etcétera. El arbusto que también está por acá, la palmera que está por acá. O sea, me refiero a todo. Si yo encuentro, por ejemplo, un microorganismo que está aquí dentro del tronco, también es parte de esta biodiversidad, ¿ya? Entonces tenemos varios tipos de biodiversidad. En este caso tenemos los ecosistemas. Es la variedad de ecosistemas que están en un área geográfica. Por ejemplo, Talca, ustedes pueden observar que hay casas, pero también tenemos parques, ¿ya? O sea, no solamente hay un tipo de ecosistema en un solo sector o un solo lugar, pueden haber miles. También puedo ver que hay una diversidad de especies. Por ejemplo, en esta región que se observa, por ejemplo, en el video, en la imagen se podrán dar cuenta que hay distintos tipos de especies de animales que están ahí. No solamente de animales, sino que de seres vivos. Y esto es una de las cosas que son más importantes, ¿qué es lo que me hace diferente uno al otro? Que es la diversidad genética. Es la variabilidad genética presente por una especie. Por ejemplo, te puedes dar cuenta que el tucán es diferente a lo que puede ser, por ejemplo, el armadillo que está acá, o el chimpancé, ¿ya? Entonces, esas diferencias que solamente le puede dar una relación sexual, me va a dar esta variabilidad genética, esta capacidad de que tú y yo no nos parezcamos, ¿ya? Ese es el primer concepto que tienen que tener en cuenta ustedes, que es el término biodiversidad, ¿ya? Es como si les dijera, para resumir un poco, la gente del primero medio es una biodiversidad de forma grande, porque ninguno de sus son parecidos, por ejemplo, por el tipo de pelo, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, cómo actúan, cómo son, qué características tienen, lo hacen a ustedes diferentes. Por eso ustedes son diversos. Algunos son más desordenados, otros son más quietos, otros son más flojitos, otros son más estudiosos, ¿ya? Para que les quede muy claro. Entonces, esto no salió por sí solo, sino que hay explicaciones que son del tipo no científicas. Que esto va relacionado netamente con creencias. Por ejemplo, el tema del creacionismo. El creacionismo es una explicación no científica, porque va ligado netamente con lo que es la religión. Por ejemplo, Dios creó el cielo y la tierra. Es una explicación no científica. No hay nadie que te puede comprobar lo contrario, pero hay mucha gente que lo cree, ¿ya? Y las explicaciones científicas empezaron en el siglo XVII y XVIII, y fue una corriente científica que está hasta el día de hoy. Obviamente las explicaciones no científicas también están hasta el día de hoy, pero eso va a depender de quién lo crea y quién lo profese también. Entonces, al principio se originó... esto también tiene que tener en cuenta que estas explicaciones para dar... para saber cómo, por ejemplo, pudieron evolucionar las especies, ¿ya? O porque todavía no se hablaba de eso. Entonces, el primero fue el fijismo, que fue este corriente de pensamiento es que los seres vivos, una vez creados, no cambian y se mantienen iguales. Por ejemplo, si podemos ver a este ancestro en común a nosotros, pasado el tiempo va a seguir siendo igual. Vean ustedes si pueden creer en esto o no, porque y es cosa de ver lo que fue la evolución de nuestras especies, ¿ya?
Entonces, ahí se empieza a hablar también del tema de los registros fósiles y se dieron cuenta que el fijismo no era una corriente acertada y fue refutada. Refutada, recuerden que es cuando una teoría es desechada, con fundamentos obviamente. Está el transformismo, que es esta corriente acepta del origen divino de las especies, pero indica que una vez creadas sí podían cambiar. Esto se parece mucho al creacionismo, pero te dice que sí, las especies sí podían cambiar. Y habla de organismos que son inferiores y superiores. Entonces está ligado al progreso. Entonces decía, por ejemplo, ok, esta jirafa no puede alcanzar el alimento, pero esta fue alargando su cuello, alargando el cuello, alargando el cuello, alargando el cuello, y sí pudo alcanzar el alimento. Si la jirafa no puede alcanzar el alimento, obviamente la jirafa se va a morir. Pero él se hablaba como un ser, como un ser superior, y este es como un ser inferior, ¿ya? Pero no planteaba relaciones entre la evolución de las especies y seguía el camino de la transformación y requería un evento de creación u origen propio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no se habla, por ejemplo, de origen común, ancestro en común, etcétera, etcétera. Por eso también esta es rechazada. Y la que nos quedamos hasta el día de hoy se está en proceso este tipo de teorías, que es el evolucionismo, que está hasta el día de hoy. A mediados del siglo XIX el evolucionismo se impuso como una nueva corriente de pensamiento plenamente científico. ¿Qué quiere decir? Que los seres vivos podían adaptarse y evolucionar hasta crear un ser que puede adaptarse a varios medios. A varios medios. Por ejemplo, una temperatura que pueda aguantar, una humedad que lo pueda aguantar. Si tuviese comida también tendrá comida, porque tendrá que buscar comida, ¿ya? Entonces, aquí se habla de adaptaciones, no se habla, por ejemplo, de ser superior ni ser inferior, solamente que las especies van evolucionando, ¿ya? Como se ve en este Homo sapiens. Ahí, por ejemplo, hay una imagen que ustedes tienen que hacer esta actividad. Y esta última es una tabla de resumen en el cual ustedes tienen que, en relación a las explicaciones de la biodiversidad, completar el cuadro. Por ejemplo, qué es el fijismo, el transformismo y el evolucionismo. ¿Qué es? ¿Se acepta o rechaza? El por qué, y mencionar algún ejemplo. Este es el primer, muchachos, los primeros conceptos para ver el tema de evolución. Que estén muy bien, nos vemos en el otro video.